Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Confecámaras por haberme invitado a Colombia. Colombia es un país que, de la mano del doctor Martín Gustavo Ibarra, conozco desde el año 99 y he venido en repetidas ocasiones, tanto a Bogotá como a Medellín, Cartagena, Santander, estuve en el año 19 también. Y es un país al que quiero mucho. Siempre me han tratado muy bien y espero que con esta conferencia pueda compartir nuestra experiencia y de alguna manera puedan inspirarse. No pretendo ni dar lecciones ni exportar modelos, sino que simplemente puedan inspirarse de cara a aplicar en su país aquello que más le convenga. Me han pedido que les hable de los factores clave para hacer los mercados desde los clústeres. Creo que es necesario que antes de que llegue al punto de los clústeres, desde el punto 5, les ponga un poco en contexto. Primero les voy a hablar de la organización a la que pertenezco, que creo que es bastante pertinente, teniendo en cuenta la estrategia de reindustrialización que tiene el gobierno, teniendo en cuenta que también somos una organización de clústeres y de grupos empresariales, de conglomerados, como comentaba el doctor ahora. Después les hablaré brevemente les contaré una historia de hace ya tiempo, de cómo Cataluña pasó a ser una región no exportadora, una región donde sus empresarios también, como se comentaba anteriormente, vivían muy bien con el mercado nacional, cómo pasó a ser una región que actualmente exporta $13.000 per cápita. Les hablaré también de que un poquito, no pretendo tampoco dar lecciones de geopolítica ni de macroeconomía, pero sí que una reflexión sobre el entorno económico internacional y geopolítico en el cual nos encontramos, que pienso que es nuevo, es diferente y hay que tenerlo en cuenta porque afecta a la empresa y afecta a su internacionalización. También haré una reflexión sobre lo que es el apoyo a la internacionalización desde los diferentes agentes, tanto públicos como privados, y veremos a ver cómo los clústeres se pueden, digamos, inserir en este sistema de apoyo a la internacionalización. Y por último, dar algunos ejemplos de cómo pienso que los clústeres pueden hacer actividades de apoyo a la internacionalización. Empiezo explicándoles de AMEC. AMEC es una comunidad empresarial de empresas industriales internacionalizadas. Nuestro propósito es contribuir desde la industria a que el cambio de era sea positivo, transversal y seguro para las empresas y el planeta. Nosotros sabemos que la industria ha sido parte del problema actual de nuestro mundo, el medio ambiente, incluso temas sociales, pero estamos convencidos que sin industria no conseguiremos solucionar los grandes retos que tiene la humanidad. Por eso apostamos por una industria positiva. Hemos creado un movimiento que se llama Positive Industry, que les invito a visitar la página web, positiveindustry.org, donde postulamos una nueva industria que precisamente aporte en positivo a la contribución a la sociedad y al planeta. Como digo, somos la comunidad de la industria positiva, empresas industriales, sectores B2B, todas ellas, unas 350, y defendemos que la industria debe estar en el centro del modelo productivo. Esto en Europa, como por lo que he leído también en Colombia, pasamos por procesos lacerantes de desindustrialización y hemos visto que en los momentos difíciles, como la propia pandemia o en otros momentos, nos faltaba industria y necesitábamos tener la capacidad para poder proveer de determinados bienes, como pueden ser bienes médicos para la pandemia, como también así para tener una sociedad, una economía mucho más resiliente y que promueva unos salarios más dignos para los trabajadores. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues intentamos transformar la industria, porque como les decía, pensamos que estamos en un cambio de era. ¿Hacia dónde vamos? No lo sabemos. Pero sabemos que el mundo está cambiando y que vamos hacia una nueva era, una nueva etapa, algunos le llaman el antropoceno, donde las cosas no van a ser iguales a lo que estamos acostumbrados en el último siglo. Y la industria debe transformarse para estar preparada para esta nueva era. Para ello,
Bueno, antes de ello les explicaré las caracterizaciones de nuestras empresas. En conjunto, estas 300 y pico empresas exportan 7.000 millones de euros. Tenemos una red internacional en 38 países. Invierten un 4% de su facturación en I+D. Para acompañarlas en este cambio de era, como les decía, pensamos que los principales factores de competitividad que deben tener las empresas hoy en día, más allá de la competitividad clásica en coste, son estos 5. La capacidad de ser adaptables, la capacidad de anticiparse, la capacidad colaborativa, y en esto los clústeres tienen mucho que decir, la globalización. Después haré una reflexión sobre, como les decía, el nuevo entorno que tenemos, que pensamos que es local, donde lo global y lo local se combinan. Y por último, el elemento de la sostenibilidad en sentido amplio, no exclusivamente medioambiental, también social. Agrupamos nuestras más de 300 empresas en 10 conglomerados sectoriales en base a oferta y 10 conglomerados en base a negocio. Como les comento, pues son empresas comprometidas con este cambio de era. ¿Qué hacemos? En primer lugar, desarrollamos capacidades para desarrollar estos nuevos factores de competitividad. Esto lo hacemos de diversas maneras, desde formación, acompañamiento, asesoramiento, etc. Damos herramientas para los nuevos retos de la industria, trabajar con propósito, capturar el mejor talento, la innovación tecnológica, la digitalización, la sostenibilidad, adquirir mayor dimensión, etc. Y por último, nuestros grandes pilares son sobre todo, en primer lugar, el que nuestras empresas colaboran entre ellas. Hemos hecho un plan muy dinámico de colaboración, le llamamos el programa CO. Insisto aquí de nuevo, los clústeres tienen mucho que decir en este ámbito de la colaboración empresarial. Tenemos un observatorio que aproxima las tendencias y la información tanto de mercado como tecnológica, como de todo tipo de tendencias a nuestras empresas. Les traduce los grandes documentos de las grandes consultoras, de los grandes organismos internacionales, a píldoras digeribles por la pequeña y mediana empresa. Hacemos mucha formación, muchas sesiones de inspiración, y por último hacemos también mucha actividad de promoción internacional. Cada año organizamos la participación en más de 30 ferias en todo el mundo. Esta semana yo estoy aquí en Colombia, tenemos 2 personas que están en una feria de maquinaria textil en Milán, una persona más que está en una feria de packaging en México y otra persona más que está en Tailandia en otra feria de packaging. Constantemente estamos moviéndonos por todo el mundo para apoyar a nuestras empresas en su internacionalización. Paso ahora a explicarles un poquito qué es este caso de Cataluña. El caso de Cataluña, y esto, como les digo, es una vieja historia. Me voy a ir a los años 80, en un momento en que España acababa de salir de una dictadura de 40 años, una dictadura que provocó, además de todo el desastre, digamos, humano que supuso, generó un país absolutamente cerrado al mundo y absolutamente estancado en un modelo económico que realmente no tenía demasiado no obstante, nuestros empresarios, los empresarios catalanes, que venían de una tradición industrial de siglos, de hecho, porque Cataluña hizo su revolución industrial en paralelo a Inglaterra y Alemania, fue el tercer territorio de Europa que hizo la revolución industrial. Vivían muy bien con el mercado cerrado nacional. No tenían demasiado interés en los mercados internacionales y estaban muy tranquilos con el proteccionismo. Veníamos de un territorio, este es Cataluña, la península ibérica, territorio muy pequeñito, 32.000 kilómetros cuadrados, actualmente 8 millones de habitantes, no llega, 7.900.000. En aquella época del orden de 6 millones. Un territorio pobre en recursos naturales, no tenemos grandes extensiones
agrícolas ni ganaderas. La orografía de Cataluña es muy variada, no es tan montañosa como acá en Bogotá, pero no está mal, con lo cual no podemos tener grandes extensiones, por ejemplo, ganaderas o agrícolas. Por otra parte, no tenemos minería, no tenemos petróleo, no tenemos oro, no tenemos litio, no tenemos tierras raras, no tenemos nada de esto. Con lo cual somos un territorio pobre en recursos naturales. Por otra parte, nuestro tejido empresarial tradicionalmente ha sido de pequeña y media empresa, de pequeña y muy pequeña y mediana empresa, tradicionalmente. ¿Por qué? En este sistema económico que les comentaba que tenía España durante la dictadura, las grandes empresas eran empresas públicas que se crearon en Madrid por parte del gobierno. Las grandes empresas que ustedes conocen, que después han lanzado la internacionalización, como Telefónica, por ejemplo, son empresas que fueron creadas por el sector público y se crearon en la capital. En Barcelona prácticamente no teníamos grandes empresas. Eran pequeñas empresas familiares que habían sido creadas por familias, nacieron como pequeños talleres y poco a poco iban progresando. Esto nos confería en ese momento también una dificultad en el sentido de tener las capacidades corporativas para afrontar grandes retos como la internacionalización. La pequeña y media empresa tiene pocos recursos, no tenía las capacidades, ni en talento humano, ni tampoco las capacidades económicas para afrontar todo eso. Y la empresa familiar también lo que nos hacía es que teníamos un tejido empresarial relativamente poco profesionalizado, con muy poca experiencia en internacionalización y realmente pocas ventajas respecto a la internacionalización. Por último, Cataluña tiene una composición de su PIB muy diversificada. No tenemos ningún sector que supere el 20% del PIB, con lo cual hacer políticas de sectores ganadores es imposible. No podemos enfocarnos a uno porque entonces tenemos el otro que se queja y además tampoco tendría demasiado impacto porque realmente no tiene demasiada capacidad de impacto estos sectores que están tan repartidos. Estas características que eran nuestras debilidades se convirtieron en fortalezas en estos momentos de cambio que les comentaba. Ahora veremos un poquito los resultados del momento de cambio. El no tener recursos naturales ya hizo que Cataluña se lanzara al comercio internacional en la Edad Media. Cataluña ya tenía oficinas por todo el Mediterráneo, que eran cortes de arbitrio, para que los mercaderes catalanes pudieran tener un arbitraje con sus socios de los diferentes países del Mediterráneo. Se llamaban los consulados de mar. Además, eso hizo que, como les he comentado, muy rápidamente Cataluña entrara en la industrialización como un sector que le aportaba el poder generar riqueza porque no podíamos depender del sector primario. El hecho de tener un tejido empresarial pyme nos ha dado una capacidad de resiliencia y de flexibilidad ante los grandes cambios que ha tenido nuestro país y el mundo. Y esto ha permitido, en muchos casos, cambiar a gran velocidad. Un tejido empresarial de un país de pyme lo que genera es una base, digamos, de tejido económico sólida, estable y resiliente. Es cierto que un tejido de pyme solo no puede hacer nada. Las grandes empresas también son necesarias para que hagan un efecto de arrastre, un efecto tractor que ayude también a estas empresas pymes a crecer. El hecho de ser empresas familiares hizo también que los propietarios, los amos de las empresas, aguantaran sus empresas en momentos de crisis, que fueron crisis importantes en los años 80 y 90, hasta el último momento. No abandonaron sus empresas porque al final eran parte de su familia y sus trabajadores también por extensión. Y por último, el hecho de no tener sectores tractores nos ha permitido también que cada vez que uno de los sectores entra en crisis, como nos ha pasado en el sector de automotriz en los últimos años, con toda la transformación que comentabas para el vehículo eléctrico autónomo, etcétera, que ha parado muchísimas inversiones en todo el mundo y se está desplazando hacia Asia, hacia China en concreto, lo que es la fabricación mundial de automóvil, ha hecho que otros sectores vayan bien y en cierta manera esta diversificación nos ha ayudado también a ser más resilientes. Este ha sido el resultado.
Actualmente el PIB de Cataluña es de 270.000 millones de euros. Los datos aquí los tenemos en euros. Estamos en el 20% del total español. Nuestro PIB per cápita está cerca de 35.000 euros. Nuestras exportaciones son 95.000 millones de euros. Cada año batimos récords de exportaciones. Las exportaciones per cápita en euros 12.200, en dólares 13.000. Tenemos 54.000 empresas exportadoras, que es un 28% del total de España, pero si nos vamos a ver las empresas exportadoras regulares, las que han exportado en los últimos 4 años, nos vamos a 17.500 y ya son un 30% del total español. Estas son las que nos interesan, las que ya están establemente en la exportación. Aquí tienen un gráfico comparativo, un poquito por exportaciones por cápita, donde se sitúa Cataluña. He hecho también, busqué unos datos también de donde estaba Colombia, Antioquia y Bogotá. Por lo que he visto durante el día de ayer, seguramente alguno de estos datos no es del todo correcto, pero bueno, más o menos estamos por aquí. Vean, Cataluña está con las exportaciones por cápita por debajo de la media, por supuesto, pero por encima de países como Italia, el total del español, Francia o otros países europeos. La internacionalización, como les he dicho, ha sido la gran respuesta a dos momentos de nuestra reciente historia que han cambiado totalmente nuestra estructura económica y nuestro país. En primer lugar, en 1986, la entrada de España en lo que era entonces la Comunidad Económica Europea, y en segundo lugar, la crisis financiera internacional. En estos periodos de 10 años, nuestro país se ha lanzado a la exportación, se ha lanzado a la internacionalización. Como les decía, nuestro empresario, con la entrada a la Unión Europea, nuestro empresario industrial catalán vivía muy bien del mercado nacional protegido. De hecho, para nuestros empresarios, la entrada de España a Europa fue percibido como algo negativo. La emoción que tenían era miedo. Era percibido como una amenaza. ¿Una amenaza por qué? Una amenaza porque nos iba a venir de la noche a la mañana la competencia alemana, francesa, italiana, inglesa. En esa época Inglaterra todavía era miembro de la Unión Europea. Mucho más competitiva que nuestras empresas, y se iba a comer los mercados. De hecho, la entrada de España en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, se hizo de alguna manera sin pensar demasiado en todo esto. Es cierto, sois de políticas, pero sobre todo porque era como un mecanismo de homologación democrática de nuestro país. Después de 40 años de dictadura, debíamos entrar en el club de las democracias occidentales europeas, que era la Comunidad Económica Europea. Y eso se debía hacer a cualquier precio. Y uno de los precios que tuvimos fue procesos enormes de reconversión industrial, de adaptación a esta competencia internacional que vino de repente, de separaciones de sectores enteros, como el sector textil, que era un sector muy importante en Cataluña, que, como les digo, fue uno de los primeros sectores industrializados en Europa, el textil de Cataluña, y hubo enormes procesos de compras de empresas nacionales por parte de empresas multinacionales. En ese momento lo que hubo es una confabulación entre el sector público y el sector privado, que se juntaron en un organismo, crearon un organismo en forma de consorcio permanente que se llamó el COPCA, que era un consorcio de entidades donde participaba el gobierno regional, participaban todas las cámaras de comercio, participaban todos los gremios, participaban las universidades y participaban todas aquellas entidades empresariales que tenían algo que ver con la internacionalización de la empresa. Se crea también en esa época la primera escuela superior de comercio internacional de España. La crea el propio COPCA, porque en ese escenario que les decía de país sin recursos naturales, nuestro principal capital es el talento, y para la internacionalización es necesario disponer de talento suficiente para llevar a las empresas afuera. Se crea esta escuela superior, se generan multitud de programas de becas. Por ejemplo, enviábamos centenares de jóvenes catalanes al exterior a trabajar en el exterior,
cuando escuchan mi bio, que yo trabajé en la Oficina Comercial de España, yo fui a trabajar en la Oficina Comercial de España becado por la Unión de Cataluña. Es decir, yo soy fruto de uno de estos programas. Hoy en día ha habido miles de jóvenes catalanes que han salido fuera, financiados por su gobierno, no a estudiar, sino a trabajar en empresas internacionales para incorporar la internacionalidad en su ADN. En esa época, pues, las multiplicaciones se multiplicaron por 4,4 en 10 años y nuestro PIB más que se dobló, gracias precisamente a esta internacionalización. Y la entrada de inversión extranjera fue masiva, sobre todo empresas japonesas y norteamericanas que venían para producir en el mercado español, en Cataluña, para acceder al mercado europeo. Ahí se hizo una estrategia muy agresiva de captación de inversión extranjera. La primera directora de la Agencia Catalana de Captación de Inversión Extranjera era japonesa, precisamente para ir a buscar a las empresas japonesas como Nissan, como Sony y como otras que vinieron en esa época. La segunda época que les decía era la crisis financiera internacional. Después de esta etapa de éxito de los años 80-90, la verdad es que el país, en el tema de la internacionalización, las empresas siguieron, pero el país se relajó algo y los incentivos, digamos, económicos para invertir en internacionalización no eran tan buenos como podía ser otros sectores, como podía ser el inmobiliario. Ustedes saben que España pertenecía a los PIGS, Portugal, Ireland, Greece and Spain. Eran los 4 países europeos que peor preparados estaban ante la crisis financiera internacional. Y de hecho la crisis financiera en España duró mucho más que en otros países europeos debido a esta burbuja inmobiliaria que se generó durante los años previos a la crisis. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó es que el país se volvió a lanzar a la internacionalización. Y en ese momento lo que se hizo sobre todo es generar nuevos procesos de políticas de competitividad a través de la masificación de los clústeres, a través de las políticas de innovación tecnológica, a través de políticas de competitividad basales que permitían aprovechar la estructura ya creada del COPCA y de la agencia que lo sucedió, que era Axio, en el exterior, con 40 oficinas en todo el mundo, para salir a la internacionalización. Se concentraron los recursos sobre todo en ampliar la base exportadora, es decir, en generar cada vez más empresas exportadoras para que hubiera una mayor resiliencia de la economía, como les decía, que hubiera cada vez más empresas que exportaban y las exportaciones crecieron un 73%, batiendo cada año récords de exportación. Desde entonces, cada año, desde el 2009 no, porque fue la bajada, 2010, estamos batiendo récords de exportación en Cataluña. Los ingresos por turismo se duplicaron en 10 años, 20 millones de turistas extranjeros, actualmente creo que estamos del orden de 26, 27 millones de turistas al año en Cataluña. Barcelona se ha vuelto insoportable, es decir, no se puede pasear por el centro. Esto es una de las externalidades negativas de la internacionalización, que también hay que gestionarlas. Es decir, la internacionalización per se genera empleo, genera crecimiento empresarial, genera saneamiento de la balanza de pagos, genera diversificación, genera innovación, genera muchísimas cosas, pero también hay algunas cosas que hay que gestionar, como por ejemplo el morir de éxito en el caso del turismo, o como por ejemplo empresas multinacionales que le roban el talento a las empresas PYME. Todo esto pues también hay que gestionar. Y lideramos las cifras de inversión extranjera en el sur de Europa. ¿Cuáles fueron las claves de este cambio? Básicamente, para mí, la primera fue la suerte. La suerte. Un gran incentivo en positivo en el primer periodo, la entrada de España a la Unión Europea, que permitía el acceso a un mercado de 500 millones de personas con un alto poder adquisitivo, y un incentivo, si quieren, negativo, que es la crisis financiera internacional, que genera la necesidad, en ese caso una necesidad imperiosa, de buscar fuentes alternativas de ingresos en el exterior. Y lo que se hizo es que se aprovecharon esas oportunidades. Pasaron y se agarró el tren. Segundo elemento importante. En los dos momentos, sector público y sector privado fueron de la mano. Fueron de la mano cada uno desde sus capacidades y desde sus competencias,
pero fueron de la mano para buscar sobre todo esta internacionalización, enfocándose sobre todo en la ampliación de la base exportadora. Sobre todo, el éxito exportador de Cataluña se debe a sus empresas. Son las empresas que exportan, no exporta el gobierno, no exportan las cámaras de comercio, no exportan las iniciativas clúster. Quien exporta son las empresas. Y allí los empresarios catalanes se jugaron su dinero, invirtieron, se esforzaron y gracias a eso, con un adecuado acompañamiento por parte de todos los agentes de apoyo a la internacionalización, consiguieron este éxito. Y por último, ya les he mencionado el papel del talento, fundamental. El invertir en el talento, en las personas jóvenes sobre todo, pero no exclusivamente, invertir, por ejemplo, en consultores que eran personas que acababan de perder su trabajo porque estaban trabajando en empresas de sectores que habían desaparecido, invertir en ellos para capacitarlos y que estos consultores ayudaran también a sacar a las empresas en el exterior, generación de departamentos de exportación dentro de las empresas a través de juniors, etcétera, etcétera, etcétera. Estos programas de becarios que comentaban, etcétera. Y esto fue un poco el caso de Cataluña. Antes de pasar un poquito en base a lo vivido, tanto en el sector público, que como han visto en mi currículum, yo trabajé 18 años en el sector público, ahora estoy en el sector privado, un poco lo que he visto antes de plantearles un poquito cómo veo el apoyo a la internacionalización y después cómo lo veo desde los clústeres, déjenme hablarles un poquito del entorno. La internacionalización no tiene ideología. La internacionalización existe como mínimo desde la edad del bronce. El bronce se fabrica con cobre y estaño. En Europa el estaño era muy escaso. Seguramente el bronce que se fabricaba en España venía de las minas de estaño de Cornualles, en Inglaterra, con el cobre que venía de las minas de Río Tinto en Andalucía. Y ese estaño se movía por Europa en un sitio determinado, no sé cuál, se fundía conjuntamente con el cobre y se producía el bronce. De manera que el intercambio internacional de bienes y también de servicios se produce desde hace miles de años. En la Edad Media, por ejemplo, la ruta de la seda implicó la conexión entre Oriente y Occidente. Ya les decía que Cataluña, por ejemplo, comerciaba con todo el Mediterráneo. Nuestros amigos castellanos no nos dejaban comerciar con América Latina, en aquella época. Pero bueno, de manera y el entorno actual y el entorno en el que vivimos es un entorno donde el mercado, en nuestro mundo, es el mundo. Cada día que nos levantamos, consultamos nuestro móvil, nos lavamos los dientes con una pasta de dientes fabricada por una multinacional, etcétera, etcétera, estamos interactuando con la internacionalización. Si bien es cierto que el mundo ha cambiado, y el mundo ya no es aquel que nos planteaba Francis Fukuyama en 1989, que hablaba del fin de la historia, donde con la caída del muro de Berlín vaticinaba un mundo donde las democracias neoliberales se extendían por todo el mundo y donde se homogeneizaba el mundo a través de una globalización acelerada. De hecho, en 2005 Thomas Friedman escribió este bestseller, The World is Flat, el mundo es plano, donde lo que decía es que podías viajar por todo el mundo y al final todas las ciudades se parecían, podías comprar los mismos bienes, podías comunicarte en una lengua estándar que era el inglés y podías de alguna manera pasearte por el mundo con unos valores similares que eran los valores occidentales. Aquí se equivocaba mucho, no es cierto, pero sí que es verdad que tendíamos hacia una cierta homogeneización. ¿Qué nos pasó? En el 19-20 nos vino el COVID y se paró el mundo. Se pararon los containers se repartieron por todo el mundo y costó muchísimo volver a retomar el comercio internacional. Nos encerramos en casa y prácticamente no interactuábamos ni con nuestros vecinos. ¿Cómo íbamos a interactuar con nuestros socios de otros países? Fruto de la pandemia, en 2021, ya a finales del 20 empezó, pero sobre todo fue en 2021, empezó la gran crisis de suministros, la gran crisis del transporte de mercancías. Y esto es el puerto de Shanghái.
Todo esto son barcos esperando para entrar en puerto, parados, pendientes de la cuarentena, y como saben, pues ya todavía lo estamos viviendo, esto generó pues escasez, inflación, etcétera, etcétera. Encima en el 22 lleva la guerra en Europa, que esto está afectando mundialmente, nos está afectando muchísimo a Europa, pero es un tema que afecta mundialmente, tanto en negativo como en positivo. Ha subido el precio de las materias primas, cosa que ha beneficiado en algunos casos a productos colombianos. Pero es cierto que estamos en un periodo de inflación importante que lo que nos genera es estar en un mundo de total incertidumbre. Y aquí es donde estamos, en la incertidumbre. Hoy en día hay pocas cosas seguras. Quizás que sale el sol cada día mientras salga. Pero este es el entorno y podemos quejarnos o podemos adaptarnos. Y lo que debemos hacer es adaptarnos. Pero bueno, todas estas tendencias, en realidad lo que no nos estaban dejando ver es todos estos factores no nos están dejando unas megatendencias que ya estaban sucediendo mucho antes de la pandemia. Y este es nuestro mundo, un mundo donde la digitalización se está masificando en toda nuestra vida. Se aceleró muchísimo con la pandemia, pero el tema de la digitalización ya había empezado. Ya habían oído hablar ustedes seguramente de la industria 4.0 antes de la pandemia, por ejemplo. El tema de la sostenibilidad, que hoy en día, por fortuna, se ha puesto en la agenda tanto política como social, pero que ya veíamos desde hacía décadas que no podíamos seguir así, que nos estamos comiendo el planeta y que no tenemos otro. Un nuevo orden mundial que va acelerándose. Antes de la pandemia ya teníamos a Trump, y antes de Trump pues ya teníamos a Xi Jinping, que iba haciendo de las suyas, y que de alguna manera, no sé si vamos a un mundo bipolar, multipolar, o no lo sé, pero es cierto que el orden mundial está cambiando. Hacia dónde vamos a ir no lo sabemos, pero al menos en Europa esto nos está afectando muchísimo. Europa, que había hecho una estrategia de autonomía estratégica, no depender de nadie, incluso estaba potenciando el poder tener un ejército propio para tener su propia soberanía, llega la guerra y la OTAN se vuelve a reforzar. Macron había declarado que estaba planteándose salir de la OTAN pocas semanas antes de la guerra. Y ahora estamos de nuevo en una guerra geopolítica donde vamos a ver dónde nos situamos cada uno de los países y cómo va a quedar, pero el mundo está cambiando. Y esto empezó antes de la pandemia. También antes de la pandemia estaban empezando a cambiar los valores sociales. Hablamos mucho de los millennials y de la generación Z, que ya no se esfuerzan, que ya no quieren trabajar como trabajaban nuestros padres o nosotros, etcétera, etcétera. Esto es así, y los millennials están empezando a tomar posiciones directivas. Y los valores de los millennials son diferentes que los valores de los boomers. Y esto son elementos que tenemos que tener en cuenta, porque esto afecta a nuestras empresas y afecta a nuestros países. Perdí la presentación. Sigo, porque yo sí que la veo, y ya lo verán. Otro elemento fundamental, que es mundial, la guerra global por el talento. Les voy a dar un ejemplo. Una empresa de Finlandia contrató a un soldador de una empresa socia nuestra, del País Vasco, pagándole 100.000 euros al año y pues buscándole trabajo para su esposa. A un soldador. O sea, una empresa finlandesa fue a buscar a un soldador a España ofreciéndole 100.000 euros y dándole trabajo a su mujer. Estamos en una guerra global por el talento. El talento se ha convertido hoy en día en el principal factor de competitividad de una empresa. Y eso es muy importante. Y los países deben tener claro que deben invertir en talento. Otra tendencia que quizás es más una consecuencia que una causa, pero bueno, es una de las tendencias, estamos viviendo enormes procesos de concentraciones empresariales. La competencia cada vez funciona menos y además es promovida por los gobiernos. Estados Unidos
también Europa más tarde, que han sido los campeones del liberalismo, han estado financiando desde el sector público a través de la compra pública de innovación, por ejemplo en Estados Unidos con la DARPA, la NASA y otras agencias, grandes conglomerados mundiales tecnológicos que han podido pasar una etapa larga de su nacimiento con pérdidas para poder después dominar los mercados internacionales. Y eso se está generando en todo el mundo. Las empresas se van concentrando. Uno de los problemas principales del comercio internacional marítimo es que el comercio internacional marítimo es dominado por 5 grandes grupos empresariales en todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que después de la pandemia, la subida de precios, los precios no van a ser los mismos que eran antes de la pandemia, porque ya se han puesto de acuerdo y ahí quedan. Un elemento, yo sigo, porque si no, no nos va a dar tiempo. También otra tendencia, la reorganización de las cadenas productivas, que ya estaba pasando. Ustedes habrán oído hablar de las cadenas globales de valor, donde los procesos de producción de una cadena productiva se sitúan en el territorio que es más competitivo para producir aquello. El ejemplo típico del iPhone, ¿no? que es ensamblado en China, pero que sus piezas son producidas creo que son como 60 partes del mundo. Eso está cambiando también, y está cambiando desde antes de la pandemia. Procesos como el nearshoring, friendshoring, reshoring y todos los shoring que quieran, se están produciendo desde antes de la pandemia. Porque, por ejemplo, el elemento de sostenibilidad, el elemento de digitalización o el elemento geopolítico están afectando también a dónde pone la huella industrial de las empresas. Redefinición de nuevos modelos de gestión, el teletrabajo, los modelos, por ejemplo, de la gig economy, donde se contrata a personas para hacer un trabajo y exclusivamente luego se vuelve a contratar, etc. Hoy en día hay un experto de Cataluña que dice que los jóvenes que salen al mercado de trabajo hoy en día tendrán a lo largo de su vida como mínimo 20 o 30 trabajos diferentes. Yo llevo 2 o 3 en toda mi carrera. O sea, está cambiando totalmente. Y por último, un cambio en el sistema económico. El sistema económico capitalista neoliberal está cambiando. ¿Hacia dónde? No lo sé. Pero el propio foro de Davos, que es donde se discuten todas estas cosas, ya ha postulado porque ya se han dado cuenta que había determinados elementos que generan una importante desigualdad y que hay que corregirlo. Oirán cada vez más empresas que trabajan con propósito, oirán cada vez más empresas que están aportando a la economía del stakeholder en lugar de la economía del shareholder, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro sistema económico está cambiando, el capitalismo se está reinventando. Y todo esto son tendencias que están afectando a nuestro mundo y que hay que tenerlo en cuenta, porque nuestro mundo está cambiando. Y estamos en un periodo de interregnos, no sabemos hacia dónde vamos, pero tenemos que ir adaptándonos a todos estos cambios. Aquí hay un gráfico muy bonito que no les puedo enseñar, que enseña cómo todas estas tendencias se interrelacionan entre ellas, lo que aporta más complejidad. No hay una relación lineal entre la sostenibilidad, la digitalización, después el tema geopolítico, etc. No. Cada una de ellas se interrelaciona, con lo cual no puede tomarse de una manera lineal, sino que hay que hacer un enfocamiento sistémico de todas estas tendencias que yo tengo delante. Bueno, ¿cómo me voy a situar? Pero lo que no vale es decir, bueno, ahora me voy a digitalizar, cuando esté digitalizado me voy a poner a ser más sostenible, y eso incorpora una enorme complejidad a la empresa. O sea, teníamos incertidumbre y encima tenemos complejidad. Ya no hablo de la volatilidad y la ambigüedad, que hablaría de todo Luca, ¿no? Pero sobre todo tener en cuenta este es el entorno que tenemos. Y eso lo que nos genera, lo que nos genera al final todo esto que les he comentado es que el mundo no está en plano. El mundo, hay autores que hablan de un mundo, de un lumpy world, un mundo brumoso. Otros autores hablan de un mundo puntiagudo, spiky. Este me gusta más. Por ejemplo, un autor que habla mucho de esto es Richard Florida, que habla de que las grandes concentraciones mundiales de talento, capital y tecnología se concentran en grandes metrópolis a nivel mundial, que están conectadas internacionalmente.
es un mundo local, donde se combina lo global con lo local. Esto ha pasado siempre. Cualquier actividad internacional de una empresa debe, en cierta manera, localizarse, ni que sea para poner un etiquetado en el idioma del país. Pero es cierto que cada vez más lo local se está reivindicando. Y esto confiere a mayor dificultad en el proceso de internacionalización, pero creo, y estoy convencido, que confiere también una ventaja competitiva a las pymes. Porque por esa flexibilidad que les comentaba, una pyme que no depende tanto de las economías de escala es más capaz de adaptarse a las realidades locales de cada uno de los mercados a los que va. Mientras que una gran empresa que sí depende de estas grandes series y estas economías de escala, pues seguramente le costará mucho más. Pero ojo, porque con la digitalización las grandes empresas están siendo capaces de customizar individualmente los productos. Caso de las zapatillas Nike, que tú te las puedes diseñar como tú quieras y te las envían a casa con tu propio diseño. Entonces, ojo que no todo es lo que se plantea. Dentro de este escenario, ¿cómo veo que debe ser el apoyo a la internacionalización? Pues el apoyo a la internacionalización, si ustedes cogen el proceso clásico de internacionalización de una empresa empieza exportando a los países cercanos, después más lejanos, después en algún lugar a lo mejor monta una pequeña filial, comercial, un almacén, una fábrica. Después se integran estas grandes cadenas de valor globales, siendo parte de estas cadenas productivas que están globalizadas. Y hoy en día, con el mundo que les planteaba, vuelve a ser rentable tener industria en países de alto coste. Europa se está reindustrializando, por ejemplo. Estados Unidos se está reindustrializando. Es verdad que con algunos apoyos del gobierno, pero es cierto que gracias a la digitalización, por ejemplo, o por ejemplo, por razones de sostenibilidad, vuelve a tener sentido volver a poner la industria en países de alto coste, con lo que volvemos a esquemas de exportación. Pero también, en este esquema local que les comentaba, las cadenas globales de producción se están regionalizando. De manera que se están constituyendo hubs regionales que sirven a una región concreta. Imagínense, Colombia podría ser un hub regional para servir a toda la zona de América. Y las grandes empresas están redundando su huella industrial para ser más resilientes y para poder acceder a estos mercados que están reivindicando lo local. Y este es el escenario que tenemos. Y este escenario es el que tenemos que tener en cuenta cuando damos apoyo a nuestras empresas. De manera que la internacionalización de la empresa deben tener en cuenta que es un fenómeno bidireccional. Hay factores de expedición, exportamos productos, exportamos servicios, hacemos transferencia tecnológica internacional, invertimos en el exterior, y hay factores de captación, captamos turistas, captamos inversión extranjera, importamos materias primas del exterior para incorporarlas en nuestro proceso productivo, etcétera, etcétera. Todo ello es internacionalización. Y además, dentro de la empresa es multidimensional. ¿Por qué? Hoy en día no se me ocurre ningún departamento de la empresa que no sea internacionalizable. Evidentemente, lo que son las ventas son las exportaciones. Lo que es el aprovisionamiento, pues la importación. La distribución y la producción se puede internacionalizar a través de la inversión directa en el exterior, pero también se está internacionalizando la I+D con proyectos colaborativos internacionales, se está haciendo outsourcing de I+D, se está haciendo transferencia tecnológica de captar y vender tecnología, se está internacionalizando los recursos humanos con la expatriación de personas o con la captación de talento internacional, esa empresa finlandesa que le robaba un soldador a una empresa española, el capital e incluso la administración propia de la empresa. Hoy en día India está lleno de contables indios que están haciendo la contabilidad para empresas de todo el mundo. Todo es internacionalizable hoy en día. Y esto, cuando vayan a ustedes a apoyar a la empresa en su internacionalización, teniendo en cuenta en qué estadio se encuentra esa empresa, lo deben tener en cuenta. Algunas cosas las pueden hacer, otras no las pueden hacer. Pero no todo el mundo se acaba en la exportación. Hay muchísimas más cosas que se puede hacer para apoyar a la internacionalización.
Yo no sé si se puede arreglar esto porque ahora tengo unos gráficos que me iría bastante bien tenerlos. Si no, yo sigo, ¿eh? No se puede, ¿no? ¿Sigo? Vale. Bueno, en todo caso, se puede girar la pantalla y entonces no la veré yo, pero bueno, ya bajaré abajo. Bueno, yo sigo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes desde los clústeres, o cómo pueden ustedes desde el gobierno, cómo pueden las cámaras de comercio, cómo pueden cualquier asociación empresarial, cualquier agente de apoyo a la internacionalización apoyar a estas empresas que tienen esta internacionalización bidireccional o multidimensional? Pues a través de programas de promoción de exportaciones, programas de captación de inversión extranjera, apoyo a la inversión directa en el exterior, apoyo a la transferencia de tecnología, la I+D internacional, etc. Pero también, y en este caso me dirijo a Colombia Productiva, que también es importante, todas esas políticas basales de apoyo a la competitividad son fundamentales para que las empresas estén preparadas para poder exportar y para poder ser internacionales. Políticas de innovación tecnológica, no tecnológica, políticas de mejora de la calidad del producto, etcétera, etcétera. Pero también es política de internacionalización, todas las políticas de entorno, tener infraestructuras, puertos, carreteras, conexiones de líneas aéreas, una fiscalidad adecuada, una financiación para la internacionalización, tener talento disponible, una desburocratización de todos los trámites de exportación, la lucha contra la corrupción en aduanas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que la internacionalización, en realidad, desde mi punto de vista, debe ser vista como una política de país, de apoyo a la competitividad, donde la internacionalización está de manera vertical en todas cada una de esas fases. Porque al final nuestro mercado es el mundo, nuestro mundo es el mundo. Y las empresas, cuando empiezan a crecer, hay un momento que el mercado regional se hace pequeño, deben ir al mercado nacional y después van al mercado internacional. Entonces, si queremos que nuestro país crezca, que nuestras empresas generen empleo y se genere ese progreso económico, si puede ser desde la industria, nosotros somos grandes defensores de la industria, internacionalícense. Y para eso pueden hacerlo desde muchos puntos de vista. Ustedes desde los clústeres dirán, bueno, claro, yo desde mi clúster, que somos 2 personas, 3, no sé cuántos son, ¿qué puedo hacer todo esto? La fiscalidad. No. Entonces, por eso decía que tenían unos gráficos que estaban muy bien, que les sitúa un poquito. Supongo que compartirán la presentación. Pero antes de esto, tengo aquí otro gráfico que explica un poquito cómo, si nosotros queremos conseguir que nuestro país exporte más, o nuestras empresas del clúster exporten más, no es igual, la fórmula es muy fácil. Es sota caballo rey. Y se lo voy a explicar. En primer lugar, si queremos aumentar la exportación de nuestro grupo de empresas, no es igual del país, lo podemos hacer solo de 2 maneras. Incrementando la exportación de las empresas que ya exportan o hacer que haya más empresas que exporten. Primera política, conseguir más empresas exportadoras. ¿Cómo podemos conseguir, y eso ya lo dejo, cómo podemos conseguir que las empresas que ya exporten más? De 2 maneras. O exportan a más mercados, segunda política, diversificación de mercados, o bien, difícil, aumentan el valor exportado al mercado donde ya exportan. Digo difícil porque esto es incrementar la intensidad exportadora y allí tiene mucha competencia. ¿Cómo se hace esto? De incrementar el valor de lo exportado en ese mercado. También de 2 maneras. O incremento el número de productos que yo vendo en ese mercado. Por ejemplo, yo soy fabricante de botellas de cristal transparente y tengo también botellas verdes. Pues vendo las transparentes, después vendo las verdes, después las rojas, después las amarillas. Voy incrementando el número de productos y de esa manera voy exportando más. O si no, aumento el valor de lo que ya exporto. Aumentar el valor de lo que ya exporto es una falacia, no se puede hacer. Porque ya está exportando, los mercados internacionales son muy competitivos y el mercado no te aceptará un incremento de precio de lo que exportas. ¿Cómo se hace eso? Vuelvo otra vez a Colombia Productiva. Incrementando la calidad exportadora.
Es decir, incorporándole un valor adicional a ese producto, ya sea el packaging, ya sea la calidad, ya sea la tecnología, ya sea lo que sea, que en realidad lo que estás haciendo es cambiar el producto. Estás vendiendo un producto diferente. Con lo cual, volvemos a lo que es el exportar productos diferentes. Y por último, la última manera de vender más en los mercados donde vendemos es conseguir vender más productos en ese mercado, ese mismo producto. Y eso se hace solo incrementando nuestra productividad. Por eso esas políticas de entorno que yo comentaba son muy importantes. La empresa también debe hacer todo lo posible a través de metodologías que existen para incrementar su productividad, pero también la política de entorno es muy importante. Si yo tengo una aduana mucho más ágil, yo seré más competitivo. Si yo tengo un transporte que en lugar de en 15 días me pone el producto en 10, yo seré más productivo, más competitivo. Si yo tengo una fiscalidad más favorable que la fiscalidad de mi competidor de al lado, yo seré más competitivo y por eso podré exportar más. Por eso digo, las políticas de internacionalización no se acaban solo con los servicios empresariales clásicos de apoyo a la exportación. La cuestión es, ¿por dónde empezamos? Hacemos más empresas exportadoras, diversificamos mercados, fomentamos a las grandes empresas para que exporten más. Y aquí tenemos muchas posibilidades, y ahí sí que creo que es importante que haya un cierto consenso público-privado sobre hacia dónde vamos. Yo no recomendaría poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, yo no recomendaría decir, bueno, pues lo único que haremos es incrementar el número de empresas exportadoras. Yo recomendaría hacer un poquito de todo, que acceder a más mercados, que las empresas ya exportadoras exporten más, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto al final no deja de ser una decisión de política de internacionalización, que a quien le toque tomarla pues es la que la decidirá, ¿no? Algunas reflexiones sobre esto. Normalmente las empresas grandes suelen ser más eficientes que las pequeñas, gracias a sus economías de escala. De manera que si queremos incrementar de manera, digamos, acelerada las exportaciones del país, las grandes lo harán más rápido. Por otra parte, normalmente las empresas más pequeñas, el coste efectividad de invertir en el incremento de empresas exportadoras y la diversificación de mercados, que son lo que se llaman los márgenes extensivos, el coste efectividad suele ser mejor en los márgenes extensivos que los intensivos. Después otra cosa muy importante también, el learning by exporting, o el aprender comerciando. Esto es exponencial. Es decir, una empresa que empieza en los mercados internacionales va aprendiendo y va accediendo a más mercados y más mercados y más mercados. Esto no es lineal. De manera que invertir en aquellas empresas que ya exportan, para que diversifiquen, para que exporten más, etcétera, etcétera, hace que el impacto de la política de apoyo a la internacionalización, de ese peso que le ponen allí, en tiempo, en dinero, es igual, de esa política, les va a tener mayor impacto. Y por último, no olvidar el papel de los campeones ocultos, que es el secreto de Alemania y también de Cataluña. Hay un modelo, que es el modelo francés, que es invertir en los campeones. Los campeones pues, son la Renault, Airbus, etcétera, etcétera, las grandes empresas. Alemania no lo ha hecho así. Alemania ha invertido en las Mittelstand, que son las pequeñas y las medianas empresas, que son empresas muy innovadoras y muy exportadoras, que son las que han generado el modelo exportador alemán. Y en Cataluña es similar. Entonces, aquí pues, son reflexiones que les invito a hacer. No tengo la solución, pero son diversas posibilidades, ¿no? Y voy acabando ya. Dentro de todo este tema, ¿cuál es el papel de los clústeres, ¿no? Bueno, hemos visto muchas cosas en este mundo que está cambiando, un entorno diferente, con muchos actores de apoyo a la internacionalización. ¿Cómo me sitúo yo como clúster para apoyar la internacionalización de mis empresas? En primer lugar, yo les diría que hagan una reflexión de dónde están. ¿Dónde están? Me refiero no tanto a dónde están en sus territorios, sino cuáles son los otros agentes, cámaras de comercio, asociaciones, gremios, ProColombia,
y otras agencias que puedan haber que ya están trabajando en la internacionalización. ¿Y cómo se infieren ustedes en este sistema? Algunos de ustedes ya serán parte del sistema, porque ya estarán trabajando en la internacionalización. Otros no lo serán tanto. Pues que reflexionen un momento en qué parte está. Yo defiendo que para el apoyo de la internacionalización haya un enfoque sistémico. De manera que se vea la internacionalización con una visión holística, donde todos los agentes estén incorporados en esta visión, liderado por quien sea. Después haré una reflexión sobre el liderazgo. Pero para que al final haya una cierta organización de los agentes y el empresario no diga, oye, es que no sé dónde ir a la cámara, al clúster o a ProColombia, sino que haya una cierta organización dentro de la legitimidad que tienen los diferentes actores, sobre todo los del sector privado, de hacer sus estrategias para crecer y para competir con otros agentes. Porque esto es un mercado, y es un mercado donde hay competencia también. Ustedes como clústeres van a competir, no lo sé, con Analdex, y van a competir a lo mejor con su propia cámara de comercio, donde están inseridos, que a lo mejor están prestando también un servicio, no lo sé. Entonces, pero sí que teniendo en cuenta la vocación de todos estos organismos, sobre todo la del sector público, pero también la de organismos como el nuestro, como el mío o como el suyo, que al final su vocación no es un ánimo de lucro, sino que es una vocación de hacer crecer sus empresas, de hacer crecer el país, creo que es un ejercicio de responsabilidad ir a buscar este enfoque holístico, que permite una mejor eficiencia en el apoyo a la internacionalización, se evitan duplicidades, impulsa la colaboración entre agentes para afrontar retos más difíciles, se multiplican los recursos. Si a lo mejor para un proyecto uno pone un peso y por otro peso, podemos conseguir hacer un proyecto de 2 pesos que por nosotros solos no podemos hacer. Y por último, se suman esfuerzos para proyectos comunes que son imposibles de hacer sin sumar esfuerzos. Eso es lo que hicimos en Cataluña en el 87 con la creación del CONCA, con este consorcio público-privado. No digo que se deba crear una infraestructura nueva, pero sí que esta mentalidad de consenso y de complementariedad y de colaboración y de coordinación y de cooperación, todos son CES de Colombia. Todo empieza por CO. Yo creo que tienen en el nombre de su país una ventaja. Pues yo creo que es fundamental para empezar a trabajar, sobre todo de una manera, para incrementar de manera radical las exportaciones de nuestras empresas. En segundo lugar, les propongo aquí unos principios rectores para ver cómo debería hacerse esta sistematización. En primer lugar, un criterio de participación de los representantes del sector privado en la definición de las estrategias, programas y servicios. Esta colaboración público-privada, donde el sector privado debe ser corresponsable. El sector privado no debe esperar que el sector público le diga lo que tiene que hacer o el sector público le pague mi feria o mi misión, lo que sea. Que está bien que lo haga, que aporte. Pero el sector privado debe poner de su parte, porque el sector privado también tiene el conocimiento de la realidad de sus empresas. Y yendo de la mano de los dos sectores, conseguirán pues, esta colaboración y esta suma de esfuerzos. En segundo lugar, un tema que yo defiendo, un principio que política se llama de subsidiariedad, yo le llamo que de proximidad, que preste el servicio aquel que esté más cercano de la empresa siempre que tenga capacidad. Es decir, no tiene sentido que una organización, me es igual cuál, no voy a citar, que está basada aquí en Bogotá, preste el servicio a una empresa de Nariño que necesita un apoyo determinado en un proyecto de internacionalización. Seguramente habrá un agente cercano a esa empresa que le podrá prestar ese servicio individualizado de una manera más efectiva. Siempre y cuando tenga la capacidad. Si no tiene la capacidad, pues el que sea. La proximidad no solo es territorial, también puede ser sectorial o de clúster. Es decir, la proximidad me refiero al conocimiento de la empresa, ¿no? La complementariedad, que exista una cierta especialización. Van a haber solapamientos, en Cataluña lo hay también, o sea, no es sobre todo lo que reluce, pero sí que hay una reflexión sobre dónde están estas zonas grises, donde nos solapamos, y explorar vías de colaboración. Si somos capaces de mapear los agentes y ver dónde están los solapamientos, seremos capaces de actuar sobre esas zonas grises, que son oportunidades enormes de colaboración.
Y por último, la coejecución de los agentes, que eso permite apalancar recursos y una mayor capilaridad. Ustedes representan una capilaridad enorme para hacer políticas de apoyo a la empresa, entre ellas la internacionalización. Están en todo el territorio. Y esto es una oportunidad enorme para apalancar recursos de quien sea a través de ustedes para llegar a las empresas. Y escenarios de sistematización, les propongo 3, por proximidad de la empresa, por fase de internacionalización y por capacidades. No me detendré mucho porque les propongo que les compartan la presentación. Por proximidad a la empresa, he hecho esta matriz, entidades más próximas. Es una matriz basada en España, no en su caso, pero seguramente se... Y el alcance al apoyo a la internacionalización, de lo más general a lo más individual. Y esto más o menos hace esta diagonal. No es exacta, el mapa en España más o menos así, pero más o menos así. ¿Dónde se sitúan ustedes como clases? Aquí en medio. ¿Qué pueden hacer? Ustedes están cercanos a las empresas, pueden hacer temas sectoriales específicos para ese sector, para ese grupo de empresas. Cuando hablo de sector, estoy hablando de conglomerados, si quieren. Ferias, misiones sectoriales, formación específica para esos sectores, internacionalización agrupada, etcétera, etcétera. Después lo veremos y le diría, olvídense de lo general y olvídense un poquito de lo individual. Su fuerza está en las Cs, de nuevo, ahora lo veremos. En las Cs, que son iniciativas conjuntas, colectivas y colaborativas. Ahora lo veremos. Otra manera de sistematizar es 5 minutos. Es por el estadio de internacionalización que se encuentra la empresa, desde empresas no exportadoras a multinacionales. Entonces aquí les propongo también, en función, esto también está basado en el modelo español, de cuáles son las capacidades que tiene cada agente para ser más eficiente en las políticas de apoyo. Por ejemplo, las cámaras de comercio, que tienen una capilaridad enorme en todo el país, tienen la mayor capacidad para hacer políticas de sensibilización para la exportación. Llegan a todo el país. En cambio, el gobierno, por ejemplo, que será capaz de hacer un entorno favorable a aquello que les decida la fiscalidad, etcétera, etcétera, para las multinacionales. Las multinacionales no hace falta que les paguen una feria o una bolsa de viaje, eso no para ellos, pero sí que necesitan política pública de internacionalización que les mejore el entorno. Y por último, por capacidades. En realidad, por capacidades, el propio mercado lo ordena. Al final, el mercado es tozudo, y las empresas van a ir a buscar a aquel que tiene la mejor capacidad. Y primero se equivocarán, pero acabará el mercado ordenado. Yo lo que les propongo es que hagan una ordenación activa en este proceso de sistematización, y las capacidades pueden ser por conocimiento de la empresa, por especialización en algunos ámbitos, por los recursos humanos que tengan, redes internacionales. Y aquí hago una especial referencia al sector público. El sector público, a través de sus agencias, en este caso ProColombia, pero pueden ser otras, se constituye también un agente de apoyo a la internacionalización. Pero su rol no debe ser el del rol de uno más, porque además tiene la capacidad no solo de proveer servicios directamente, sino también de apalancar las capacidades de los otros. Entonces la reflexión debe ser de ver de qué manera, a través de mecanismos de facilitación, podemos potenciar estas capacidades que ya existen en otros agentes, invirtiendo en ellas, haciendo crecer a los otros agentes para que este enfoque holístico se genere. Y que el sector público actúe allí donde hay fallas de mercado, que las hay. Porque las pymes muchas veces no tienen acceso, no lo sé, a una oficina especializada de exportaciones en Madrid, como tiene ProColombia. Si tienen que pagar una consultora privada, no llegarán. Pues ahí tiene sentido. Respecto a los clústeres, hice un pequeño DAFO, no entraré demasiado, pero es muy genérico. Debilidades de los clústeres en España, y no lo sé si aquí, supongo que también. En materia de internacionalización, capacidades insuficientes, estructuras pequeñas, pocos recursos, etcétera, etcétera. Las amenazas, poca tradición en internacionalización. Los clústeres son creados para otros temas normalmente. Innovación, colaboración empresarial, etcétera. Y hay poca tradición, son nuevos venidos, con lo cual se deben inserir en un sistema que ya existe.
Las fortalezas, esta proximidad a esa empresa, este conocimiento de la empresa. Y las oportunidades de las 3 Cs, actividades conjuntas, colectivas y colaborativas. Una reflexión sobre el problema de la cadena de valor en el clúster. Ustedes saben, esta es la cadena de valor del clúster, los proveedores, los fabricantes, a los distribuidores, etcétera, etcétera. En la internacionalización la cadena de valor va para abajo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo ustedes es inserir a cada parte de la cadena de valor en las cadenas de valor internacionales. Con lo cual hacer políticas conjuntas de internacionalización para todo el clúster es difícil. Porque el fabricante, por ejemplo, irá a una feria diferente que el cliente o que el proveedor. Entonces, esto lo deben tener en cuenta. O sea, llevarse a todo el clúster a una feria, pues a lo mejor pues uno dirá, me va muy bien, y el otro dirá, pues yo vengo aquí a visitar como cliente y otro como proveedor. Entonces, esto lo deben reflexionar también. Entonces, lo que les propongo es sobre todo que se enfoquen en las 3 Cs. Iniciativas conjuntas para todos los miembros del clúster, iniciativas colectivas para un grupo de empresas del clúster y iniciativas colaborativas, que como se decía anteriormente, para mí son las que tienen más valor y donde tienen un potencial enorme ustedes de conseguir que empresas colaboren para ir juntas a la internacionalización. Donde creo que tienen poco impacto, háganlas si quieren, pero en consultoría individualizada, uno por uno a las empresas del clúster, o en temas genéricos, un informe de un país, un seminario específico del país, etc. Esto creo que tiene poco impacto para ustedes. Esto ya lo hacen otros y lo hacen bastante bien. Pero en cambio aquí ustedes están situados para ser muy competitivos, porque conocen muy bien las empresas. Les voy a poner ejemplos de iniciativas conjuntas. Esto es un aplicativo de estadísticas de comercio internacional para las empresas del clúster de tecnologías urbanas que tenemos en AMEC, donde en función del producto que hacen, se clica aquí y va dando resultados diferentes de las estadísticas. Agarro las estadísticas de aduanas y en función de eso, pues es un aplicativo hecho con Power BI y que permite a las empresas conocer un poquito a tiempo real sus exportaciones e importaciones en su sector. Esto es una plataforma de promoción internacional de todas las empresas del clúster, Spanish Solutions for Smart Cities, donde todas las empresas, presentamos a todas las empresas del clúster y hacemos una promoción digital de todas las empresas. Esto, por ejemplo, es una reunión del mismo clúster, es un clúster de tecnologías urbanas. En este caso es mercado nacional, porque no tenía una foto de la última actividad que hicimos con mercado internacional, que hicimos en Medellín, donde todas las empresas conocen los proyectos de ciudad, en este caso era miembros de la Alcaldía de Madrid, y ellos explican sus soluciones a sus clientes finales. Actividades conjuntas, esto es una banderola de la promoción internacional del clúster de tecnología textil en la feria ITMA, que es la feria más importante del sector textil del mundo, que se produjo en el año 19 en Barcelona. A estas fechas se está haciendo en Milán. Iniciativas colectivas, un stand compartido de 6 empresas en una feria, en la Smart City Expo de Barcelona. Otra, una recepción de una delegación de Cuba, esto fue hace 2 semanas, en nuestra sede, específicamente para un grupo de empresas del clúster de la construcción. Otra iniciativa que es un grupo de compradores de Arabia Saudita que vinieron a conocer a nuestras empresas, algunas de nuestras empresas del clúster de material eléctrico. Iniciativas colaborativas, 2 empresas del sector del packaging que crean un almacén conjunto en Miami, ABC Compressors y Anior. Y otra, el Barcelona Packaging Hub. Esto es como un clúster dentro del clúster. 9 empresas del clúster se han puesto de acuerdo para hacer una promoción internacional conjunta. Son empresas de fabricantes de maquinaria para el packaging que actúan en cadena. La máquina de uno se pone al lado de la máquina de otro. Entonces pueden vender una línea completa a las empresas envasadoras. Conclusiones. Incrementar notoriamente la internacionalización en territorios posible. Otros como Cataluña lo hemos hecho, pero también lo ha hecho Israel, lo ha hecho Corea, lo ha hecho Taiwán, lo han hecho muchos países. Estamos en un entorno nuevo, local, pero nuestro mundo sigue siendo el mundo. Existe un enorme espacio para el apoyo de la internacionalización de la empresa desde organismos públicos y privados, y ustedes desde los clústeres pueden ser parte de este
de este sistema, pero creo que es necesario, para ser mucho más efectivo, este enfoque, digamos, sistemático y ordenado de los agentes de la internacionalización para mejorar el impacto y la eficiencia. El sector público tiene un papel relevante, tanto como agente como facilitador y potenciador del resto de agentes, y la gran fortaleza de los clústeres es su cercanía y conocimiento al territorio, sus agentes y las empresas. Por último, lo que da sentido desde mi punto de vista a los clústeres son estas iniciativas conjuntas, colaborativas y cooperativas. Les animo a que se animen ustedes, otros ya lo están haciendo, y muchísimas gracias. Aquí les dejo mis datos.